Hola de nuevo con todos vosotros en un nuevo vídeo de El Pastor Responde. A través de estos vídeos intentamos dar respuesta a las inquietudes que nos hacéis llegar por diferentes medios, por correo electrónico, por vuestros comentarios en las páginas nuestras, etc. Un hermano nos escribe: saludos hermano, una vez más, gracias por sus enseñanzas muy edificantes. Me gustaría que cuando usted pudiera hablara y aclarara acerca de los ayunos congregacionales o individuales. Por favor, ¿son necesarios para el crecimiento o la madurez espiritual? ¿Qué obtenemos a través del mismo? Si no ayuno, ¿estoy en desobediencia a Dios? ¿Se rompen ataduras? Bueno, estas son las preguntas que el hermano hace al respecto del ayuno. Y lo primero es entender qué es el ayuno. En general, ayunar es abstenerse de alimento, lo cual es necesario si te domina la gula. Es decir, si comes en demasía, debes ayunar. Debes controlar lo que comes. Eso es ayunar. Si algo no te domina, bueno, pues ayunar de eso no te va a aportar absolutamente ningún beneficio, más allá del ejercicio de dominio propio, ¿no? Ahora bien, si no te domina la gula, pero te domina otro pecado, ¿por qué no ayunar de eso en vez de alimento? Entonces sí que tendría un valor espiritual y te ayudaría a tu crecimiento y tu madurez espiritual. Para que no ayunar fuera pecado, tendría que existir un mandato al ayuno. Y curiosamente no vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento ningún mandato a ayunar. Aun cuando vemos que los primeros cristianos, siguiendo las costumbres judías, ayunaban, no existe ningún mandamiento dado a la iglesia para que ayune. De modo que si no hay un mandamiento, no puedes infringirlo. Es decir, no puedes cometer un pecado si no estás infringiendo la voluntad de Dios. Es verdad, como digo, que en algunos textos del Nuevo Testamento vemos que los primeros discípulos ayunaban, pero recuerden que la iglesia en sus primeros pasos seguía muchas de las costumbres del antiguo pacto, de la ley, que después no fueron refrendados como doctrina cristiana en el Nuevo Testamento, y por consiguiente, si no existe ningún mandamiento a practicarlo, no puedes infringir la voluntad de Dios. Recuerda también que según 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, pecado es infringir la ley de Dios, y si no hay ley, no hay posibilidad de infringirla. En cuanto a romper ataduras, no existe tampoco ningún pasaje en toda la Biblia, no te digo ya en el Nuevo Testamento, no existe ningún pasaje en toda la Biblia que relacione el ayuno con las ataduras o viceversa, ¿no? Si quieres un buen estudio sobre el tema del ayuno, te aconsejo que leas al profeta Isaías en el capítulo 58. Ahí tienes un buen estudio bíblico, nunca mejor dicho, sobre el tema del ayuno. Y además es un estudio inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios, sobre el ayuno que Dios quiere. Te sorprenderá lo práctico que es Dios al respecto de este tema. Presta especial atención a la segunda parte del versículo 4, donde dice literalmente, con toda claridad: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Lo dice Dios, no lo digo yo. Lo dice Dios a través del profeta Isaías. A partir de ahí, si sigues leyendo ese capítulo, comprobarás que el ayuno que a Dios le agrada no tiene nada que ver con el que se suele practicar hoy en las iglesias actuales. ¿Ok? Bien, otro hermano escribe diciendo: espero se encuentre muy bien, quería realizarle unas preguntas. Pastor, ¿hay pastores que pueden atar a los perros, ya que dicen que son ataques del enemigo?
Otra pregunta. Cuando una persona está manifestada, ¿aplicas la sangre de Cristo o la sangre de Cristo te quema, dice? O cuando comparten el mensaje, oran diciendo que limpian los aires. ¿Esto es así? ¿Qué hay de cierto? Que hay hermanos que dicen que Dios los ministra a través de los sueños espirituales. O Dios me dijo. Cuando un hermano comparte el mensaje, llora. ¿Por qué? ¿Podrá compartir usted una enseñanza sobre la palabra de Dios revelada? Desde ya muchas gracias, saludos y bendiciones. Bueno, pues, querido hermano, voy a responder tus preguntas en el mismo orden en el que las has hecho. Primero, cualquiera puede atar a un perro. Si tiene una cuerda o una cadena, el animal quedará atado. Pero como yo sé que no te refieres a eso, sino pretender atar en el sentido espiritual a un animal es tan absurdo como pretender atar al diablo. Es absurdo. Hasta ahora, muchos han intentado, y de hecho, muchos afirman atar al diablo, tener el poder para atar al diablo. Pero curiosamente el diablo sigue suelto. O bien lo atan con una cadena demasiado larga o con una cuerda demasiado débil. Bueno, esto es algo sin sentido. Al menos no tiene sentido bíblico. Solo Dios tiene poder para hacer algo así, como atar al diablo. Y la Biblia nos dice que eso, atar al diablo, lo hará solo un ángel que descenderá del cielo con una cadena en la mano. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Ahí dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, pues debe ser desatado por un poco de tiempo. De modo que solo ese ángel tiene el poder dado de parte de Dios para poder atar al diablo. Todo aquel que diga yo ato al diablo está diciendo una tontería, porque no tiene el poder de Dios, no tiene la autoridad de Dios para atar al diablo. Solamente hay 2 textos que hablan de atar y no se refiere a atar al diablo. ¿Ok? En otro momento hablaremos de esos 2 pasajes, pero ahí no tiene nada que ver. En uno se habla de la disciplina dentro de la iglesia y como digo, nada tiene que ver. La segunda pregunta que hace es, ¿la sangre de Cristo tiene poder para atar o para... Bueno, pues la sangre de Cristo tiene poder para redimirnos del pecado. Cualquier otro uso que pretendamos hacer de la sangre de Cristo pertenece más al terreno de la brujería que a la verdad revelada en las palabras de Dios, en las Sagradas Escrituras. Es en la brujería donde se le da poder a los símbolos, a los gestos, se le atribuye poder a las palabras, como si el poder real estuviera en lo externo y no en Dios. Todo eso es absolutamente falso. De modo que la sangre de Cristo ni quema, ni protege la casa o el carro o los negocios como algunos pretenden. Eso no tiene base bíblica alguna. En nuestra web tienen un sermón titulado La sangre de Cristo tiene poder, del día 5 de junio del 2016, basado precisamente en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. Lo pueden ver en YouTube si quieren. Tercero, cuando una persona está endemoniada, lo que debemos hacer es liberarla en el nombre de Jesús, si es que contamos con el respaldo de Dios. Porque Cristo dio ese poder a sus apóstoles y a aquellos 70 a los que envió a predicar el Evangelio. Después los apóstoles transmitieron esa autoridad, ese poder a los pastores. ¿Cómo se limpian los aires, hermanos? Sé que pretenden decir que hacen huir a los demonios, pero en esto, como en todo lo demás, siempre debemos preguntarnos,
¿Qué fundamento bíblico tiene esa doctrina? Y ahí ustedes se van a dar cuenta de que no hay fundamento bíblico alguno. ¿Dónde vemos a Cristo limpiando los aires? En ningún pasaje. No creo que nadie tenga mayor poder que Cristo. Y Él no lo hizo. ¿Dónde vemos a Pedro o a Pablo o a Juan haciendo algo semejante como limpiar los aires? Son falsas doctrinas que el hombre se inventa. Están basadas en la pretensión humanista que destronan a Dios y se sienta al hombre en su lugar, en el trono de Dios, pretendiendo que tiene más poder que Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no abandona su trono, ni permite que nadie se siente en él, sino Cristo su Hijo. Por tanto, el hombre no tiene esa autoridad. En cuanto a los sueños, no todos los sueños son proféticos, como algunos pretenden. La Biblia se escribió en un periodo aproximadamente de 1500 años, y desde Moisés hasta Juan el apóstol. Y en todo ese periodo de tiempo, casi 1500 años, apenas se nos relata de un reducido número de sueños proféticos, y siempre antes de que la escritura estuviese terminada. Hermanos, Dios mismo nos instruye al respecto de los sueños, diciéndonos: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Y escuchen bien: ni atendáis a los sueños que soñáis. Jeremías capítulo 29, versículo 8. Ni atendáis a los sueños que soñáis. También más adelante en Eclesiastés capítulo 5, versículo 7 dice que donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. De modo que, puesto que los sueños son el viaje de nuestra mente cuando estamos en reposo entre el recuerdo y la imaginación, los sueños no son fiables, son subjetivos. Es la palabra de Dios, el modo en que Dios ha escogido para guiarnos, para hablarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La suma de tu palabra es verdad. Es por ella que Dios nos guía. Al respecto de Dios me dijo, bueno, pues tienen un sermón nuestro titulado Dios me habló, del día 28 de mayo del 2017, basado en Romanos 8, del 12 al 16. También lo pueden encontrar en YouTube. Dios me habló. Pastor Nicolás García, Dios me habló. La última pregunta: ¿es posible que alguien llore cuando comparte la palabra de Dios porque se emocione por algún motivo? Ahora, si lo hace siempre, eso es un signo de manipulación emocional, con el que pretende parecer más espiritual ante los ojos de los demás. Todas las enseñanzas que comparto, hermanos, son basadas en la palabra de Dios revelada. Por tanto, ánimo a seguir adelante. Yo espero con esto haber respondido a tus preguntas. Una más antes de terminar. Buenas tardes, quisiera saber cómo interpreta usted el pasaje de Juan 6:44 sin el paradigma calvinista. Bueno, yo en mayor o menor medida tengo una noción de la posible respuesta o correcta interpretación, para ser más específico, a este pasaje, sin lentes calvinistas. Pero me gustaría conocer su punto de vista al respecto de este tema, me dice. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo interpreta usted el lenguaje de Juan 6:44 sin el paradigma calvinista? Bueno, la respuesta es la siguiente, estimado hermano. En hermenéutica, que es la ciencia de la correcta interpretación bíblica, uno de los principios es que un texto sin su contexto es un pretexto. Juan 6:44, para interpretarlo correctamente bastaría seguir leyendo un versículo más, porque en Juan 6:45 dice que está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios,
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto quiere decir que el Padre lleva a Cristo a los que han de ser salvos, por medio de la predicación que el pecador oye y aprende. Es decir, cuando el pecador oye el Evangelio y lo cree, Dios lo lleva a Cristo. De todos modos, en nuestra web tienen un estudio mucho más amplio titulado Elección o Predestinación. Pueden descargarlo, como todos nuestros materiales, de manera absolutamente gratuita, en formato PDF. Así que, bueno, espero que estas respuestas a las preguntas que nos habéis enviado, pues sea de bendición para todos. Comparte estos vídeos con otros hermanos, con otras personas que conozcas, que puedan tener estas mismas dudas, para que de alguna manera puedan aprender qué es lo que dice la palabra de Dios, cuál es la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Bueno, hermanos, Dios les bendiga muchísimo, sigan adelante, sigan perseverando en el Señor, en la fe de Cristo, y sigan leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras. Hasta la próxima, Dios les bendiga.